Buenos días, hoy el grupo 4 correspondiente al curso de electrónica de potencia va a presentar la práctica número 1 que trata sobre el análisis de parámetros de rendimiento de circuitos por rectificadores monofásicos. Los autores somos Baltobano del Carlos Andrés, quien les habla, Herrera Pérez, Giancarlo José Luis, Juárez Guzmán, Carlos David y Rojas Urquiza, Andy Jean-Pierre. El orden de la videopresentación va a ser primero una introducción y algunas cuestiones teóricas, luego una implementación en el software de electrónica PSIM de un rectificador monofásico de onda completa y su simulación, y luego la obtención de parámetros, comparación con valores, igual hacemos implementación en PSIM pero con una fuente S básica y la obtención de parámetros y comparación con valores, y finalizamos con conclusiones. El circuito rectificador monofásico de onda completa, su función es convertir la corriente alterna AC corriente directa DC. Ahí vemos en la imagen de la derecha como la onda, aparece una corriente directa. Y ahí abajo tenemos el esquema general de un rectificador, cuyo elemento fundamental es el puente de Dios, y está conectado a una resistencia como tal. Hay parámetros de rendimiento de un rectificador. Primero, la eficiencia, llamada la relación entre la potencia CD y la potencia en CA. El factor de rizo o el componente ondulatorio relaciona los voltajes CA y el voltaje CD, y el voltaje eficaz viene dado por la raíz media cuadrática entre el voltaje CA y el voltaje CD. Vale decir que como vamos a aplicar una carga repetitiva, también valdría la fórmula de la potencia igual a voltaje al cuadrado sobre la respuesta. Tenemos el filtro de capacitancia en los rectificadores, cual esto es importante para la elaboración de fuentes CD, y como justamente lo dice, el capacitor hace que a onda de salida cambie el voltaje de salida, que las líneas punteadas correspondían a un voltaje de salida sin filtro y las líneas gruesas a un voltaje de salida con filtro, y eso ya nos acerca mucho más a un voltaje estable, a un voltaje CD. Y también tenemos expresiones que nos permiten ya calcular el voltaje CA y el voltaje CD. De ahí paso a mi siguiente compañero para que continúe con la videopresentación. Empezamos este trabajo de análisis armando el circuito rectificador monofásico de onda completa con puente de diodos en el software PSIM. Ahora podemos obtener los valores necesarios para el cálculo de los parámetros de rendimiento. Tenemos el voltaje medio, que es igual al voltaje de la corriente directa. Calculamos el voltaje y la corriente RMS. Con esto podemos calcular la potencia en CD. Luego, con el valor del voltaje en corriente directa podemos calcular la potencia en corriente directa. Ahora, con estas dos potencias, tanto CD como C, podemos calcular la eficiencia, así también el factor de rizo. Bueno, en la siguiente tabla se muestran los valores calculados tanto para voltajes y potencias, y debajo los parámetros de rendimiento de la eficiencia igual a 0.8102 y el factor de rizo igual a 0.48. Seguimos este trabajo armando el circuito de fuente DC básica en PSIM. Es muy parecido al anterior, solo que aquí se agrega un capacitador paralelo a la resistencia. Los valores de los componentes son los mismos. Considerando el VS igual a 30, tenemos que el voltaje pico sería 30 por la raíz de 2. La resistencia es de 10 ohmios y el capacitador de 2200 microfaradios. Ajustando los valores del Simulation Control, procedemos a correr la simulación. Seleccionamos graficar el voltaje y corriente de salida con la herramienta THD.
asignando el valor de la frecuencia a 120. Ahora podemos obtener los valores necesarios para el cálculo de los parámetros de rendimiento. Empezamos por el voltaje y la corriente RMS, que multiplicados daría la potencia AC. Luego buscamos el máximo y mínimo de una onda para obtener el voltaje pico, ya que este valor puede darnos los voltajes tanto AC como DC, siguiendo las formulaciones. Una vez que tengamos el voltaje DC, podemos calcular la potencia DC. Con la potencia DC dividida entre la C podemos obtener el valor de la eficiencia. Para el factor de rizo dividimos el valor del voltaje AC entre el CD. Bien, los parámetros de rendimiento para este circuito tienen una eficiencia de 0.9891 y un factor de rizo igual a 0.1046. Estos valores obtenidos gracias a la simulación en PSIM. Para la obtención de los parámetros de rendimiento de forma analítica hemos utilizado el programa Python. Para el rectificador monofásico de onda completa hemos utilizado estas fórmulas y las fórmulas de potencia, obteniendo una eficiencia de 81.06% y un factor de componente ondulatorio de 48.34%. Para la fuente básica DC hemos utilizado estas otras fórmulas y para calcular las potencias estas fórmulas de aquí abajo, obteniendo un valor de eficiencia de 98.92% y un factor de componente ondulatorio de 10.46%. Ahora veamos estos valores en el programa de Python. Muy bien, este es del rectificador monofásico de onda completa, en donde los datos, bueno, son el voltaje, el VS 30 RMS, la frecuencia 60 Hz y la resistencia de 10 ohmios. Procesamos los datos según las fórmulas y calculamos la eficiencia del rectificador. Y para el factor de componente ondulatorio calculamos también este valor VCA entre VCD, obteniendo, tal como habíamos dicho anteriormente, 81.07% y 48.34%. Para la fuente DC básica tenemos lo siguiente. Bueno, esto es casi lo mismo, excepto de que la frecuencia aquí se reduce. Bueno, el periodo se reduce a la mitad y la frecuencia aumenta al doble, según la fórmula. Y bueno, este es el valor que introducimos a la fórmula. La resistencia también es de 10 ohmios y ponemos una capacitancia en paralelo para esta fuente DC de 2200 microfaradios. Procesamos los datos según las fórmulas y calculamos la eficiencia del rectificador, eficiencia como potencia CD entre potencia CA y el factor de componente ondulatorio. RF es igual a VCA entre VCD, obteniendo el valor de 98.92% para la eficiencia y para el factor de componente ondulatorio de 10.46%. En esta parte vamos a hacer la comparación entre el rectificador monofásico de onda completa y la fuente DC básica. En principio, los parámetros de rendimiento del rectificador monofásico de onda completa hallados tanto en simulación como analíticamente son muy parecidos. Por este lado, en la fuente DC básica, los parámetros de rendimiento hallados en la simulación y analíticamente difieren ligeramente, y esto es debido a la aproximación en las fórmulas. Yendo a la comparación como tal, podemos decir que la fuente DC básica es mucho mejor que el rectificador monofásico de onda completa, y esto lo dicen los parámetros de rendimiento. Como se puede observar, la eficiencia en la fuente DC básica es del 98.92% y es mucho mejor que la eficiencia del rectificador monofásico de onda completa, que tiene un valor del 81.06%. Esto es un buen indicador, ya que este valor me dice que la componente de la potencia DC está muy próxima al valor total de la potencia, que es la potencia RMS. Me quiere decir que la potencia DC es muy próxima a la potencia total, mientras que esta se aleja con un 80% para la potencia en DC a un 100% de la potencia RMS, que al final es
La potencia RMS es la potencia de salida. Y en tanto al otro parámetro de rendimiento, que es el factor de componente ondulatorio, para la fuente DC básica es de 10.46%, y esto es mucho mejor que para el rectificador monofásico de onda completa, con un valor de 48.34%. El 10.46% de la fuente DC básica me indica que la componente AC es mucho menor que la componente DC. Estamos hablando de voltaje, y esto es lo que se quiere. Al final se quiere un voltaje DC. Entonces, mientras menor sea este número, es mucho mejor. Aquí tenemos 10.46% para el factor de componente ondulatorio en la fuente DC básica, y esto es mucho mejor que 48.34% en el rectificador monofásico de onda completa. Ahora, este rectificador monofásico de onda completa no puede ser mejorado. Sus parámetros de rendimientos no pueden ser mejorados, y esto lo podemos comprobar en el programa. Con los parámetros iniciales dados en el trabajo, tenemos la eficiencia del 81% y el factor de componente ondulatorio de 48.34%. Ahora, si variamos los parámetros, nos damos cuenta que la eficiencia sigue siendo igual, de 81.05%, y el factor de componente ondulatorio tampoco varía, 48.34%. Es decir, que con la disposición que se tiene en este circuito de una fuente y 4 diodos, no se pueden cambiar los parámetros de rendimiento. Ahora, para la fuente DC básica, estos parámetros de rendimiento se pueden mejorar. La eficiencia puede aumentar y el factor de componente ondulatorio puede disminuir mucho más. Ahora lo vamos a ver en el programa de Python. Estos son los valores utilizados en el trabajo de la fuente DC básica, de los cuales sus parámetros de rendimiento se han colocado en las diapositivas, teniendo una eficiencia de 98.92% y un factor de componente ondulatorio de 10.46%. Ahora, ¿cómo podemos mejorar los parámetros de rendimiento de esta fuente DC básica? Pues aumentando el valor del capacitor. Si aumentamos el valor del capacitor a 40.000 microfaradios, obtenemos que la eficiencia aumenta al 99.69% y el factor de componente ondulatorio disminuye mucho más, al 5.49%. Es decir, los factores de rendimiento aumentan. Como conclusiones, tenemos que los parámetros de rendimiento del rectificador monofásico de onda completa no varían de acuerdo a la carga resistiva que se conecta a la salida, y los parámetros de rendimiento de la fuente DC básica se mejoran respecto al rectificador monofásico de onda completa, utilizando el capacitor en paralelo a la salida, filtrando de esta manera la señal y reduciendo el rizado, por lo tanto aumentando la parte DC de la señal de salida. Eso ha sido todo por esta presentación del trabajo de análisis número 1. Gracias.